Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Arjona y estamos en una emisión más de Intrusos. Y el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos un gran invitado, un gran personaje del estado de Michoacán, el licenciado David Alejandro Delgado Arroyo. Licenciado, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Bienvenido. Hola, Fer. Buen día a todas y todos. Estamos muy contentos, como les comentaba, y bueno, ustedes ya saben la dinámica de este programa, pero aquí te puedo decir David, ¿verdad? Sí, claro, Fer. David no sabe que al final del programa siempre tenemos una dinámica. No sé si estás listo para la dinámica. Sí, adelante. Ok, muy bien. Eso va a ser hasta el final para que no te prepares y no nos hagas trampa. Ok. Bueno, como lo comentaba, él es un gran personaje del estado de Michoacán, pero imagino que también ha de ser un poco cansado, ¿no, David? De tener esa imagen de ser una persona muy dura, también muy profesional. Nos gustaría conocerte un poco más a fondo, la parte más humana. ¿Quién es David? Bueno, David tiene varias facetas, pero yo las resumiría en un guanajuatense puma electoral. O sea, soy guanajuatense. Nací en Salamanca, Guanajuato, fui a la Ciudad de México a estudiar en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la carrera de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Tengo estudios de maestría en el INAP también de Administración Pública y en el propio IFE de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las dinámicas del trabajo me han impedido realmente hacer la tesis, pero tienen todos los créditos ya reunidos. También otra de las dimensiones de David, pues es que me interesa mucho los números, las cosas exactas, la certeza. Y esto es inclusive antes de mi época IFE-INE. La lógica y las matemáticas a lo mejor las heredé de mi padre, quien es ingeniero químico. Entonces, ya desde quinto grado de primaria, sexto grado, me ayudaba a hacer quebrados. Y luego ya la álgebra me fascinaba mucho, inclusive muchos de mis compañeros en la preparatoria se sorprendieron de que me fui a la rama económico-administrativa porque creían que iba a la física matemática. Y luego terminé no solamente en la económica administrativa, sino en una carrera muy humanitaria como es las ciencias políticas y administración pública, las ciencias sociales en suma. Él es vocal ejecutivo del INE Michoacán, un puesto muy importante, pero quisiéramos también saber, ¿tú desde pequeño tenías idea de hacia dónde te querías dirigir o te fue llevando como poco a poco tu camino? Bueno, si hablamos ya de mi infancia, creo que hubo un momento muy importante en mi vida que me marcó. Fue cuando estaba en segundo de primaria y mi padre me regaló una colección que se llama Colección Científica Time Life, con unos 24 volúmenes. Uno titulado El agua, otro la ingeniería, otro la mecánica, otro el hombre y el espacio, otro los planetas, en fin, el crecimiento, etcétera, etcétera. Y me lo dio esa colección mi padre con un mensaje que fue: mírate para que sepas qué quieres ser de grande. Y pues en ese entonces pues yo decidí ser astrónomo. Ajá. Pues estaba pequeño, segundo de primaria, empecé a leer algo de astronomía, de planetas, le pedí a mi papá libros imagínense, en primaria le pedía libros de astronomía a mi papá, y luego caí con una serie que estaba en boga en mi infancia, recién estrenada, que es una serie de Carl Sagan, Cosmos. Y luego encontré el libro, leí el libro, me lo leí completito, y cuando llegué al último capítulo, leí ¿y quién habla en nombre del planeta? Vaya, estábamos en aquel entonces en una guerra fría en el mundo, en donde digamos, las armas nucleares podían posibilitar la destrucción del planeta. Y en ese sentido, pues yo quería hablar en nombre del planeta. Estaba en quinto grado de primaria, ¿no? O sea, y en ese sentido, decidí investigar qué debía yo estudiar para hablar en nombre del planeta, ¿no?
Y entonces caí con una carrera que es Ciencias Políticas y Administración Pública, que la situé en la UNAM. De hecho, le envié una carta a la UNAM para conocer el plan de estudios. Me contestó la facultad, ¿verdad? Sobre el plan de estudios. ¿Qué edad tenías? Estaba en sexto de primaria, ¿verdad? Y entonces, pues yo decidí estudiar esa carrera, y creo que tenía muchas convicciones. Yo creo que eso fue lo que me guió para pues llegar al punto en donde estoy hoy en día. Hablando ahora de los temas electorales, ¿cuál ha sido uno de los mayores problemas a los que te has enfrentado siendo vocal ejecutivo? Bueno, yo creo que el reto más grande que viví, sobre todo en términos de responsabilidad, porque también me tocó vivir las elecciones de 1995 en Chiapas, pero no en una posición de responsabilidad, sino más bien de un equipo que proveyó información para apoyar las elecciones locales de Chiapas en 1995, luego del estallamiento del STL en 94 y luego de las elecciones de 94. Sin embargo, esas elecciones me ayudaron mucho, las de 1995, para entender la dinámica de los factores reales del poder y de su vinculación con la tarea electoral. Y cuando me tocó ya en una posición de responsabilidad como vocal ejecutivo del IFE, y luego INE en Guerrero, porque me tocó la transición, ya como INE, creo que las elecciones más difíciles, o el reto más difícil que he vivido en mi vida, fueron las elecciones de Guerrero de 2015. Y fueron muy difíciles porque en Guerrero estuvo el epicentro del boicot a las elecciones derivado del asunto de Ayotzinapa, de la desaparición de los 43 estudiantes, que generaron un movimiento de boicot a las elecciones, y que tuvimos que idear muchas estrategias, porque dentro del proceso electoral tuvimos que seguir organizando la elección, aún con la mayor parte de las oficinas del INE de Guerrero tomadas por el movimiento, es decir, sin poder entrar a nuestras instalaciones. Creo que desarrollamos mucha capacidad para poder interconectar todo lo que había que hacer, sobre todo con la emergencia de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación. Prácticamente mi Facebook se convirtió en una especie de oficina pública, ¿verdad? Para atender inquietudes, y por supuesto que fue un reto monumental que se pudieran realizar las elecciones. Creo que el análisis de la información que teníamos disponible, el avance que teníamos en el campo, nos daban elementos de que realmente el boicot a las elecciones era un asunto muy focalizado en un grupo de personas que estaban en contra de las elecciones, pero no significaba la opinión mayoritaria de toda la ciudadanía de Guerrero, aun cuando las fotos en los periódicos se vieran la autopista del Sol llena de manifestantes. No significaba que esos eran toda la población, claro. Y por eso seguimos adelante, y el más grande orgullo que tengo es que fueron una de las elecciones más votadas en los últimos 30 años, las elecciones de 2015 en Guerrero. Entonces creo que fue una valiosa experiencia, muy difícil, muy complicada. Prácticamente yo trabajé desde mi casa, que tenía ya en Chilpancingo, operando todo lo que había que hacer para que las elecciones se realizaran. ¿Consideras entonces que se trata de un trabajo de estrategia? Yo creo que sí, de estrategia, de análisis, de utilizar todos los elementos disponibles, y sobre todo de mucha imaginación de cómo puedes resolver algo que es inédito, o sea, en donde no hay un manual, no hay un procedimiento. Claro. En ese momento inventamos muchos procedimientos, no solamente en Guerrero, sino que sirvieron para la propia institución. El protocolo de continuidad operativa, por ejemplo, ante solicitudes muy particulares de todos nosotros de apoyos, tanto financieros como de sistemas de generar acceso a la red interna a través de tecnologías muy particulares, entonces, desde
desde los domicilios, es más, había veces que yo tenía que estar desde un café prácticamente trabajando, o en mi casa o en muchos otros lugares, y había que estarse moviendo. Estamos en la parte final y, como lo comentaba, viene una dinámica que vamos a empezar. Y bueno, va a ser muy sencilla, David. Sí. Yo te voy a decir una palabra y tú nos vas a decir qué es lo que se te viene a la cabeza en cuanto la escuches. ¿Listo? Sí. Elecciones 2021. El reto de la imparcialidad. UNAM. Mi alma mater. Poder. Para mejorar el planeta. Juventud. Todo un futuro. Redes sociales. La posibilidad de la interconexión. INE. La institución que permite el tránsito del poder. Y por último, Michoacán. Un estado maravilloso. David, te agradecemos que hayas estado con nosotros el día de hoy, pero antes de despedirnos, por favor, dinos tus redes sociales para que te puedan seguir. Bueno, me pueden seguir en Facebook, en David Alejandro Delgado Arroyo, así como tal, y en Twitter como Dad Matiz. Y ahí se van a enterar de todo el trabajo que está haciendo en la institución, etcétera. Así es, ahí digamos, sobre todo van a haber mucha colaboración de un servidor para compartir escritos e imágenes sobre los temas político-electorales. Muy interesante, déjenme decirles. Y también hace recomendaciones de libros, si no me equivoco. Ah, que también, libros, hay que leer. Hay que leer. Dinos un título que nos recomiendes. Bueno, yo ahorita sí el que más me viene a la mente en este momento, quizás no tenga que ver con cuestiones electorales. Ya hablé de uno, de Cosmos, de Carl Sagan, ¿verdad? Que ese ya, pero yo les recomendaría también Noticias del Imperio, que es un libro maravilloso de Fernando del Paso. Ahí está el consejo. También síganos en redes sociales, en Colectivo Quibernos Michoacán. Mi nombre es Fernanda Arjona. Como siempre, es un gusto y un placer estar con ustedes.